potencial para prescribir las mismas. Al momento de realizar la selección del medicamento, se debe realizar en base al diagnóstico del paciente y tomar en cuenta la historia médica anterior del mismo. Al finalizar, se debe cerciorar de que el paciente tenga clara la prescripción en su totalidad. Un método muy eficaz es pedir al paciente que repita al clínico las instrucciones que fueron proporcionadas en la prescripción y asimismo indicar si se tiene alguna duda, ya que es un buen momento para realizar cualquier consulta que tenga. El método utilizado para calcular de forma aproximada la dosificación de un fármaco, ya sea en un paciente pediátrico, adolescente, adulto o paciente geriátrico, cuyo peso sea diferente al peso promedio de 150 libras, debemos de realizar la regla de Clark. Esta consiste en dividir el peso de nuestro paciente dentro del peso promedio, que es 150 libras, y el resultado de esto lo multiplicamos por la dosis estándar del medicamento que utilizaremos. De esta manera obtendremos la cantidad de fármaco exacto que se debe utilizar en el paciente. Por ejemplo, un paciente de 116 libras se presentó a la clínica para que se le fuera realizada una exodoncia en la pieza 28. Por haber sido una extracción simple y sin complicaciones, el medicamento de elección que se le recetó fue ibuprofeno, previo a un ajuste de dosis, por si llegaba a presentar dolor o cuadros febriles luego de la extracción. Para calcular la cantidad de ibuprofeno que será utilizado con el paciente realizaremos la regla de Clark, la cual consiste en: las 116 libras de peso del paciente se dividen dentro de 150, que corresponden al peso promedio. El resultado de esta división, los 0.77, se multiplicará por la dosis estándar de ibuprofeno. En este caso seleccionaremos el de 400 miligramos, lo cual da como resultado 308, que corresponde a los miligramos de ibuprofeno que serán recetados al paciente. Como no existe una presentación de ibuprofeno de 308 miligramos exactos, se realizará lo siguiente. Se le prescribe al paciente ibuprofeno de 400 miligramos, ya que el margen de seguridad del ibuprofeno es bastante amplio. Esto quiere decir que el margen que se da entre el beneficio que produce el medicamento y los efectos adversos es muy amplio, y para llegar a padecer algún efecto secundario por la toma del medicamento tiene que ser en dosis muy altas. Según la regla de Clark, el paciente debe tomar 308 miligramos, pero se le puede administrar de 400 miligramos de ibuprofeno, ya que no es mucha la diferencia y entra en el margen de seguridad. En la receta se colocará que se deben dispensar 12 comprimidos, ya que se prescribe ibuprofeno de 400 miligramos cada 8 horas por 3 días, en caso de presentar dolor. Es importante recordar que en el espacio de la receta donde dice resurtir, debemos colocar un guión para evitar que el paciente vuelva a usar la receta para comprar más fármaco, o la cantidad sugerida de veces que debe de resurtir el medicamento únicamente si fuera necesario. Cabe destacar que la cantidad de veces que se debe resurtir el fármaco debe ir escrito en letras y no en números de ser posible, para evitar el abuso de los estupefacientes. Otro ejemplo sería: se presenta a la clínica un paciente de 11 años para que se le realice una extracción. Su peso es de 70 libras y por haber sido una extracción simple y sin complicaciones se selecciona acetaminofén pediátrico, previo al ajuste de dosis con la regla de Clark, para aliviar el dolor y reducir la fiebre en caso de que se presentara. El ajuste de dosis se realiza de la siguiente manera. Las 70 libras del paciente se dividirán entre el peso promedio, que son 150 libras, y el resultado, que es 0.47, se multiplica por la dosis estándar del acetaminofén, que es de 500 miligramos, lo que nos da como resultado 235 miligramos de acetaminofén. Como no existe una presentación exacta de acetaminofén de 235 miligramos, se le prescribe al paciente tabletas masticables de acetaminofén pediátrico, Panadol, de 80 miligramos, y se le indica que debe masticar 3 tabletas, que equivale a 240 miligramos. Estos 240 miligramos se aproximan a la dosis calculada mediante la regla de Clark. Y por el amplio margen de seguridad que también presenta el acetaminofén, no habrá problema con esta dosificación. En la receta se debe colocar que se dispensarán 36 tabletas masticables
ya que se prescribe el acetaminofén pediátrico de 80 miligramos cada 6 horas por 3 días, y recalcarle al paciente o a su acompañante que debe masticar las 3 tabletas durante el tiempo establecido.